Diputado, ¿cómo está? Bienvenido a La Razón Radio. Antonio y Rubén, les saludamos. ¿Cómo está? Muy buenos días. En realidad es siempre un privilegio poder compartir unos minutos. Muy buenos días, Antonio. Muy buenos días, Rubén. Y por supuesto, muy buenos días a los gentiles de escuchas. Gracias pues al diputado. Diputado, sí, hoy decimos en nuestro titular y decíamos también con Rubén en la introducción que esto sea complicado, que está difícil, que lo más probable es, decíamos que como con todo lo que hemos visto ayer, que casi se han desahuciado las elecciones judiciales, por lo atrincheradas que están las posiciones, por cómo hemos visto ayer que el vicepresidente David Choquehuanca con sus conclusiones, pero el presidente del Senado y la oposición también con sus conclusiones. Está difícil el panorama, diputado. ¿Qué nos dice usted? Bueno, no le vamos a negar el análisis y la apreciación que usted está teniendo. En realidad, hace una semana atrás aproximadamente, el principal o el mayor de los obstáculos eran las determinaciones de los tribunales de garantías con relación al proceso, las medidas cautelares que se habían emitido y las resoluciones o la resolución de un tribunal de garantías en el departamento de Pando que había señalado la inaplicabilidad de la ley 1549 para las elecciones judiciales. Habiéndose superado este escenario jurídico, el día 23 de mayo, lo coherente, lo pertinente, lo racional habría sido que el día 24 inmediatamente iniciemos o retomemos o reencaucemos el trabajo de preselección en ambas comisiones. Y este escenario no ha sucedido. Hoy día es miércoles, han ya transitado 6 días y recién se ha convocado para el día de hoy a las 5 de la tarde y 30 minutos a sesión de Comisión de Constitución mixta y sesión de Comisión mixta de Justicia. Pero después de las aseveraciones y de las posiciones que se han vertido por parte del presidente de la Cámara de Senadores y de la representación de comunidad ciudadana, con referencia a cuál tendría que ser la ruta crítica que debe seguirse, muy pocas esperanzas se puede tener con relación a lo que pueda suceder el día de hoy en la tarde. Porque el día de ayer a las 7 de la noche aproximadamente, el senador Andrónico Rodríguez ya ha señalado de que para ellos la ruta crítica debe estar acompañada de previamente la convocatoria a sesión de Asamblea Legislativa Plurinacional para seguramente tratar un proyecto de ley que lo han denominado una ley interpretativa o una ley corta. Elemento que nosotros no compartimos por una razón elemental. El impedimento que se tenía para poder llevar adelante este proceso eran determinaciones de los tribunales de garantías. Habiéndose resuelto estas y haciendo un análisis de la parte resolutiva de la sentencia constitucional 191, lo que corresponde es reanudar el procedimiento, asumir que a partir de la notificación con la primera medida cautelar ha sucedido en ambas comisiones y en la Asamblea Legislativa con referencia a los plazos que determina la ley 1549 para la Asamblea en la fase de preselección, ha sucedido que se han suspendido los plazos, nos hemos quedado en el día 64 y corresponde proseguir con el día 65 hasta el día 80, día calendario, para que de esta manera se tenga que cumplir con las actividades pendientes. Las actividades pendientes son evaluación oral de los postulantes, elaboración del informe final y la remisión a conocimiento del Pleno de la Asamblea Legislativa. Este razonamiento no es compartido por el sector radical o el nuevo bloque de oposición constituido por el radicalismo del movimiento al socialismo, por Comunidad Ciudadana y por Creemos, porque ellos van por la ruta más difícil e insisten en previamente instalar una sesión de Asamblea Legislativa e incluso con esta pretensión desconocen la determinación que está contenida en la sentencia constitucional 060 de la gestión 2023,
donde se incorpora los 2/3 Sí. y se habla de que cualquier decisión legislativa, si se trata de una ley, debe transitar el procedimiento legislativo ordinario, no directamente irse a Asamblea Legislativa, sino previamente transitar por Cámara de Origen, cámaras revisoras. Y lo que están pretendiendo hacer con sus declaraciones, con sus pronunciamientos, con sus conclusiones arbitrarias que se han asumido el día de ayer, es incluso desconocer la Constitución, el 163 de la Constitución, procedimiento legislativo, desconocer una sentencia constitucional, la 060 de la gestión 2023, y con esto seguir poniéndole trabas a este proceso. Al día de ayer nosotros en conferencia de prensa, la bancada renovadora de MAS, hemos demostrado y hemos puesto en evidencia los verdaderos rostros, los verdaderos actores que estuvieron detrás de la paralización de este proceso de preselección. Y hemos demostrado que de los 39 amparos constitucionales que se han interpuesto, el 44% son actores que ahora están actores políticos que ahora están en condición de postulantes que en su momento desempeñaron funciones en la administración pública, en cargos jerárquicos, incluso viceministros, que interpusieron en este proceso amparos constitucionales y que hace años atrás desempeñaron funciones cerca de el ciudadano Evo Morales Ayllón. En esas condiciones creo que es realmente complicado poder avanzar. Nosotros estamos empeñados y además es un encargo del presidente poder llevar adelante este proceso, garantizando que existan los mayores o las mayores condiciones de confiabilidad en lo que se está haciendo, pero penosamente existen exigencias, existen posiciones radicalizadas, extremistas, que están impidiendo que aquello que parecía algo muy natural a fluir luego de que se resuelva el tema de los amparos y de las determinaciones de los tribunales de garantías, hoy en día es la voluntad simplemente de un sector radical de la Asamblea Legislativa que está impidiendo que podamos desarrollar de manera normal este proceso. Diputado, ¿le estoy entendiendo mal o lo que más o menos estamos queriendo mostrar es que ahora el evismo está en contra de las elecciones judiciales porque sus candidatos, porque su gente ha sido desplazada como precandidatos? Bueno, en realidad lo que nosotros simplemente ayer hemos reflejado es la composición del 100% de los amparos constitucionales y hemos revelado quiénes habrían estado detrás de la interposición de estos recursos. El resto de las posiciones con relación a la condición de algunos de sus candidatos, que estamos seguros que no son los únicos, debe haber muchos otros más, es que tenemos una posición política del nuevo bloque de oposición que en su afán de poder deteriorar la imagen, la gestión del caso de Catacora, han visto como escenario propicio el poder bombardear con elementos de inviabilidad de la Asamblea Legislativa la gestión del presidente Lucho. Y lo que se está viendo en este momento con la posición que están asumiendo, incluso que ha involucrado la imagen del presidente de la Cámara de Senadores, es poderle incorporar elementos ajenos al razonamiento, incluso elementos ajenos al procedimiento legislativo, para poder seguir incorporando temas accesorios a una labor principal, que es la de llevar adelante la preselección de los candidatos para la renovación de estas altas autoridades. Diputado, es esa la circunstancia en la que nos encontramos. Diputado, usted ayer aludía a la esposa del abogado del MAS, don Wilfredo Chávez, quien ha sido también procurador del Estado. Nosotros hemos hablado a propósito de sus alusiones con Wilfredo Chávez y él nos ha dicho de que sí, su esposa ha presentado un recurso, es su derecho, y no por eso va a ser descalificada. Incluso esto lo cito para su respuesta también, o su posición,
de la boca sucia de Jauregui va a salir cualquier cosa. Seguramente también él tiene nombres en quienes han sido habilitados como postulantes, dijo. Bueno, yo ya, más allá de poder ingresar en una discusión personal con el colega abogado Chávez, simplemente hemos hecho referencia a un dato que es evidente y la doble intencionalidad con la que se ha ido actuando en el transcurso de este tiempo. Más allá de esto, pretender involucrar otros elementos creo que no es propicio, simplemente hemos hecho notar que existen exfuncionarios e incluso existe la situación esta de parentesco del ex procurador con una postulante y la interposición de los recursos constitucionales y al momento de la interposición de estos recursos constitucionales, incluso la solicitud de la paralización del proceso, que consideramos que es una actitud desleal con el trabajo que se ha ido desarrollando y peor aún, cuando permanentemente en varios medios de comunicación el ex procurador ha ido observando el trabajo de la Asamblea Legislativa e incluso involucrando una posible participación o una posible instrucción del órgano ejecutivo hacia la Asamblea Legislativa para la paralización de este proceso, cuando de por medio habíamos visto de que incluso aquel que se consideraba paladín de la justicia, de que estaba empeñado en poder impulsar o apostar por la renovación de estas altas autoridades de la Administración de Justicia, resulta que de por medio había existido una interposición de un amparo constitucional por un familiar. Creo que eso no es muy coherente y bueno, si lo ha admitido, más allá de esto no podríamos emitir ningún otro criterio porque es lo único que hemos señalado, que existe una doble moral por parte del ex procurador a momento de realizar observaciones cuando de por medio existe la interposición de un amparo constitucional por parte de un familiar. Diputado, ahora, ¿qué se espera del trabajo de las comisiones que esta tarde va a reanudarse? Seguramente allí se va a plantear una hoja de ruta en consenso en las comisiones. Ayer hemos hablado también con la senadora Silvia Salami, quien ha dicho no corresponde a las comisiones definir cuál es el camino de aquí en adelante, sino a la misma Asamblea Legislativa en relación a la interpretación de la Ley 1549 de elecciones judiciales. ¿Qué posición va a llevar a la renovadora del MAS a estas dos reuniones de las comisiones de Constitución y de Justicia Plural? Una posición coherente y que tiene respaldo jurídico fundamentalmente. Y resulta interesante la facilidad con la que cambian argumentos algunos colegas legisladores, que hace varias semanas, o hace una semana y un poco más, señalaban que no había necesidad de que incluso se tenga que esperar las determinaciones de los tribunales, del Tribunal Constitucional y de que las comisiones reanuden su trabajo sin ningún problema. Y hoy en día resulta que es una condición sine qua non la posibilidad de que se tenga que necesariamente convocar a sesión de Asamblea Legislativa. Creo que eso realmente llama la atención y denota un alto grado de poca seriedad que tienen algunos legisladores en emitir propuestas. Nosotros vamos a siempre apostar por continuar este proceso, por concluir este proceso y por no generarle mayores elementos que van a poder conflictuar este proceso. Estamos a 16 días de concluir este proceso de preselección en la Asamblea Legislativa y penosamente se ve la ruta más compleja, la más difícil, la que incorpora elementos accesorios, elementos políticos, como es, por ejemplo, el previamente tratar y aprobar el proyecto de ley 73-75, que ya fueron incluso proyectos de ley declarados como inconstitucionales. Por tanto, nosotros no vamos a incurrir en la comisión de un delito tal cual ocurrió con la Cámara de Senadores el 18 de diciembre de la gestión 2023, cuando aprobaron con dispensación de trámite y voto de urgencia ambas propuestas normativas que ahora son banderas de lucha. Nosotros no vamos a incurrir en la comisión del delito que está previsto en el 179 bis del Código Penal. Pero también nosotros el día de hoy vamos a insistir en que el día de hoy se reanude el trabajo de las comisiones
mixtas para proseguir con la evaluación oral que está pendiente de los postulantes que han transitado satisfactoriamente hasta este punto. No vamos a ir por la ruta escabrosa, por la ruta difícil, por la ruta compleja que nos está planteando el nuevo bloque de oposición, que seguramente están nuevamente siendo mal orientados por sus abogados asesores que incluso no tienen la moral para reclamar el trabajo de la comisión, porque incluso instrumentalizan a sus familiares para presentar amparos constitucionales. Diputado, ya que habla de los proyectos de ley 075, 073, han llegado a su comisión. ¿Su comisión ha elevado un informe al Pleno de la Cámara de Diputados en sentido de que estos dos proyectos son inconstitucionales? Sí. ¿Por qué? En fecha 21 de diciembre se ha elevado un informe, por una razón elemental. Y vamos a hacer tiempos. El 11 de diciembre de la gestión 2023 se emite la Declaración Constitucional 049. Declaración Constitucional 049 que emerge producto de la consulta que se ha realizado por parte del Tribunal Supremo de Justicia al Tribunal Constitucional sobre alrededor de 5 elementos que integraban el proyecto de ley 144 de la Cámara de Senadores. Uno de esos elementos es el que se incorporaba en una disposición adicional de este proyecto de ley 144, con referencia a la delegación de funciones a personal subalterno y a la paralización de plazos procesales. Y el Tribunal Constitucional, el 11 de diciembre, le dice, el Tribunal Constitucional habla y dice, no se puede, primero, delegar funciones de autoridad jurisdiccional electa por voto del pueblo a personal subalterno designado. Sí. Lo que pretendían con el proyecto de ley 144 es las responsabilidades de los magistrados, delegarlas a los secretarios y dejar sin efecto o descabezar todos los tribunales que están presididos por los magistrados y por los consejeros en el caso del Consejo de la Magistratura. Ese escenario, paralización de plazos, el escenario de delegación de funciones ya fue objeto de un análisis y un pronunciamiento el 11 de diciembre. Declaración Constitucional 049 del 11 de diciembre, gestión 2023. Sintomáticamente, 18 de diciembre de la gestión 2023, la Cámara de Senadores inicia el tratamiento de 2 proyectos de ley con dispensación de trámite y voto de urgencia. El proyecto de ley 73 y el proyecto de ley 75. El proyecto de ley 73-75, si bien no es parte del proyecto de ley 144, pero los elementos, la naturaleza jurídica, el objeto a ser regulado es el mismo que fue declarado ya inconstitucional en la Declaración Constitucional 049 del 11 de diciembre. ¿Qué es lo que ha sucedido? Con esa actividad legislativa del Senado, los miembros del Senado en esa oportunidad, el 18 de diciembre, han subsumido su conducta en la comisión de un delito. Desobediencia a resoluciones constitucionales. Una declaración constitucional es una decisión de un tribunal constitucional y en virtud del cumplimiento del artículo 203 de la Constitución es de cumplimiento obligatorio. Este 203 de la Constitución, concordante con el 17 del Código Procesal Constitucional 254. Por tanto, los senadores de aquella oportunidad han cometido un delito. Este delito, conforme lo establece el Código Penal, tiene incluso una sanción de reclusión de hasta 6 años. Lo que se está pretendiendo en este momento es que el resto de la Asamblea Legislativa o la Cámara de Diputados incurra en la misma comisión del delito, elemento que no vamos a permitir porque sencillamente no se puede dejar sin funcionamiento un órgano del Estado por un principio elemental que regula la Constitución, el artículo 12, y la composición del Estado y con sus órganos funcionando de manera simultánea.
Permítame, diputado, una última pregunta. Si esto es así como lo planteamos, como lo piensa usted y como seguramente mucha gente también lo está viendo, nos preguntamos, ¿y habrá de repente detrás de esa exigencia para convocar a una asamblea otras intenciones, diputado? ¿De repente usted también lo percibe así? Creo que están en una agenda política demasiado anticipada. Creo que algunas de las frases y palabras que ha emitido el día de ayer el señor Carlos Mesa y algunos de sus representantes, diputados y senadores, con referencia a que estamos en un estado anárquico, es el fondo de lo que están buscando. Es generar condiciones de ingobernabilidad, condiciones de inviabilizar los órganos, el órgano ejecutivo, con bloqueos, con declaraciones, afirmaciones, denuncias, inviabilizar el legislativo, están en esa pulseta, inviabilizar el órgano judicial, están en esa función, y el día de ayer Carlos Mesa ya hacía algún tipo de propuestas con relación a observar el trabajo del Tribunal Supremo Electoral e inviabilizar también el Tribunal Supremo Electoral, poner en entredicho la gestión y la labor de los actuales vocales de esta instancia del Tribunal Supremo Electoral y con este escenario cumplir su objetivo, construir las condiciones para confirmar aquello que están pretendiendo, generar las condiciones para estar en un estado anárquico. Y creo que esa es la función, ingresar a ese escenario de deterioro de la gestión de Luis Arce Catacora para buscar que exista un acortamiento de mandato, acelerar los tiempos para que se pueda convocar a una elección general. Esa es la ruta crítica que se han marcado el nuevo bloque de oposición. No vamos a pecar de ingenuos. Hemos ido analizando sus conductas, hemos ido viendo las declaraciones, hemos ido observando que a partir de la gestión 2023, fundamentalmente el mes de noviembre, cuando se suscribió aquel convenio entre Andrónico y los representantes de Comunidad Ciudadana y de creemos que se ha ido generando una ruta crítica de activar mecanismos sociales, movilizaciones en el legislativo, sus estrategias para generar las condiciones de ingobernabilidad y buscar un acortamiento de mandato y adelantar las elecciones generales. Perfecto, diputado. Como siempre, le vamos a agradecer la gentileza que tiene con La Razón Radio. Le mandamos un fuerte abrazo. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muy buenos días. Hasta luego. Buen día.